Buenos días, compañeros y maestro. Mi compañera Torres Mendoza, Natalia de Jesús y yo, López Gómez Jennifer, le vamos a presentar el tema presión atmosférica, manométrica y absoluta. Presión atmosférica. La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica, y cuando menor es la altitud, mayor es la presión atmosférica. La mayor presión atmosférica es la que se produce al nivel del mar. Por ende, esta medida se toma como referencia de la presión atmosférica normal. Fórmula. La fórmula para calcularla se rige con los principios de la ecuación fundamental hidrostática, como se verá a continuación. pH es igual a P por G por H. En esta fórmula, pH es igual a la presión ejercida en un punto del fluido. P minúscula es igual a la densidad del fluido, G es igual a la aceleración de gravedad y H es igual a la profundidad. De este modo, si P es igual a 13.550 kilogramos sobre metros cúbicos, densidad de mercurio, G es igual a 9.81 metros sobre segundo y H es igual a 0.76 metros, altura de la columna del mercurio, entonces pH es igual a 101.023 pascales. Instrumento para medirlo. El instrumento para medir la presión atmosférica se conoce como barómetro. Es por ello que la presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. Existen diversos tipos de barómetros. Los más importantes son los siguientes: barómetro de mercurio y barómetro arenoide. Unidad. La unidad en la que se representa la presión atmosférica es en milímetros de mercurio, mm, o en atmósferas, atm. Sin embargo, puede representarse como pascales, pa, o en kilopascales, kpa, dividiendo la cantidad de pascales entre 1000, equivalencias. 1 atm es igual a 760 mmHg, 1 atm es igual a 101.325 por 10 a la 23 pascales. Un atm es igual a 101.325 kilopascales. Ejemplos: la presión atmosférica en el monte Everest equivale a la tercera parte de la presión a nivel del mar. Presión atmosférica es igual a un tercio de atmósfera. La cima se encuentra muy alto, por lo que la columna de aire que lo oprimirá será más corta. La presión atmosférica en Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo moderno, tiene su punto más alto a 4.200 metros sobre el nivel del mar, siendo su presión cercana a presión atmosférica igual a 0.5 atmósferas. Presión manométrica es aquella que se mide en relación a una presión de referencia, que en la mayoría de los casos se escoge como la presión atmosférica a nivel del mar. Se suele utilizar para denotar presiones por encima de la presión atmosférica, como por ejemplo la que llevan los neumáticos o la que hay en el fondo del mar o de una piscina, la cual es ejercida por el peso de la columna de agua. Instrumentos para medirlo. Los aparatos utilizados para medir la presión manométrica reciben el nombre de manómetro y funcionan según los mismos principios en que se fundamentan los barómetros de mercurio y los arenoides. La presión manométrica se expresa bien sea por encima o por debajo de la presión atmosférica. Los manómetros, que sirven para medir presiones inferiores a la atmosférica, se llaman manómetros de vacío o vacuómetro. Ejemplo, la presión manométrica es aquella que se le añade a un fluido que se encuentra encerrado en un recipiente. Por ejemplo,
Al aire contenido en los neumáticos de los automóviles se les añade presión. Normalmente la presión total se ajusta a 30 lbf sobre IN2, que equivale a unos 206.785.71 pascales. Presión absoluta. Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas, lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeña. Este término se creó debido a que la presión atmosférica varía con la altitud y muchas veces los diseños se hacen en otros países a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, por lo que un término absoluto unifica criterios. Instrumentos para medirlo. Son dispositivos de distintos materiales que poseen un elemento que cambia de algún modo cuando se somete a la presión. Ese cambio es registrado en una escala o pantalla calibrada y se expresa en unidades de presión. Estos son algunos: manómetro diferencial, manómetro truncado, vacuómetro, sensores de presión, tubo U, tubo de Bourdon, fuelle, manómetro de diafragma, barómetro, esfigmomanómetro. Ejemplos. La presión en las llantas de los vehículos se presuriza con una presión normalizada que involucra la presión atmosférica. Es importante saber que la presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Otro ejemplo en las presiones en las tuberías que transporta aire comprimido, líneas de alta presión nivel industrial, equipos como calderas, bombas, entre otros. Unidades para presión manométrica y presión absoluta. La unidad con las que se representan es en pascales, PA, que equivale a newton por metro al cuadrado, n sobre metro cuadrado. Sin embargo, también se puede representar en kilopascales, kPa, que es la cantidad de pascales entre 1000, entre paréntesis PA, sobre 1000. Ejercicio. El tubo de un barómetro de mercurio tiene una sección cuya superficie es de 10 centímetros cuadrados. ¿Qué altura alcanzará el nivel de mercurio en dicho tubo cuando el barómetro está situado en un lugar en el que la presión atmosférica es de 0,95 atmósferas? 2. Calcula la presión absoluta en el fondo de un tanque lleno de aceite y abierto a la atmósfera que tiene 1,8 metros de profundidad. La densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.